Les voy a hablar acerca de los estudios estructurales y voy a aprovechar la misma ponencia para mencionarles los cambios de progresión que podemos observar en estos estudios. Ya el doctor García López nos hizo una brillante exposición acerca de cuáles son la utilidad de estos estudios en el diagnóstico y manejo de nuestros pacientes. Entonces, llegamos a la conclusión que la valoración clínica, sin embargo, sigue siendo la piedra angular en el estudio y manejo de un paciente con glaucoma. ¿Cuándo son útiles los estudios estructurales? Si tenemos un paciente con un nervio óptico sospechoso y una campimetría normal, si tenemos un nervio óptico sospechoso y una campimetría simplemente irrealizable, ya sea por edad del paciente, por mala cooperación, por alguna alteración cognitiva que no nos permita una respuesta confiable, un nervio óptico normal y una campimetría con defectos. Estos son los tres casos en donde puede sernos más útil este tipo de estudios estructurales. La fotografía sigue siendo muy útil. La fotografía estereoscópica exige una muy buena técnica de toma y además una experiencia en el interpretador o en el intérprete. En cuanto al HRT, estamos hablando de una oftalmoscopía láser confocal. Nos va a dar imágenes en segunda y tercera dimensión de papila y de la región peripapilar. Tiene una sensibilidad del 62 al 87% y una especificidad del 80 al 97%. Aquí vemos un video cómo es que este estudio se lleva a cabo. Estamos viendo cómo entra el láser y hace un mapeo sin tomar en cuenta la birefringencia de la córnea. Esto va a hacer que se regrese la imagen, es procesada por el aparato que está a la izquierda. Nos va a hacer un escáner y nos da una imagen en segunda y tercera dimensión sobrepuestas una a la otra. Esto nos va a permitir una gráfica que además en su programa tiene incluido algunos factores predictivos, como por ejemplo la probabilidad de glaucoma. Este nos va a tomar una medida de la capa de fibras nerviosas y tres mediciones del disco y va a calcular la probabilidad de que el paciente tenga o no glaucoma. Por ejemplo, en este caso a su izquierda ustedes están viendo también que es capaz, ¿no tenemos señalador? Es capaz este HRT Muchas gracias, doctor. Donde podemos ver, por ejemplo, aquí, es capaz de darnos una progresión con el paso del tiempo, puesto que cuenta con este programa, en donde nos van a analizar primero ojo derecho, ojo izquierdo, comparativamente con el paso del tiempo en diferentes mediciones. Necesitamos por lo menos 2 previas, y entonces nos va a mostrar que este paciente al paso del tiempo se ha ido deteriorando de acuerdo a los parámetros que el HRT va a analizar. La progresión en el glaucoma tenemos que estar seguros de que siempre estará presente. El ritmo con el que esto ocurre es el reto que tenemos todos nosotros. Identificar los signos mínimos de cambio del disco óptico tiene un impacto importante en nuestra conducta terapéutica. Cuando nosotros estamos siendo espectadores de estos cambios y no hacemos nada, ese es el reto que tenemos que enfrentar diariamente. El HRT, sin embargo, es la única técnica de imagen que va a aplicar este algoritmo estadístico del cual les estoy hablando para poder diferenciar el cambio biológico real de la variabilidad que puede haber entre uno y otro test. Además, tiene un software de visualización. El aparato versión 2 y 3 ya tienen métodos para análisis de progresión, análisis de parámetros cuantitativos, estereométricos, cambios globales entre 2 exámenes consecutivos y además puede detectar el cambio de los mapas de probabilidad e identificar y localizar estos cambios. Cuando hablamos del GDX, estamos hablando de un polarímetro láser que tiene un principio eficiente. Le va a permitir obtener imágenes de la retina basándose en las propiedades polarizantes de la capa de fibras nerviosas. Este va a realizar un barrido en más de 16,000 puntos en el área peripapilar con una medición de 15 por 15 milímetros y recoge información del espesor de las fibras nerviosas. Entonces nos va a generar una imagen que es relativamente sencilla de tomar, es rápido, se puede hacer un diagnóstico bilateral, nos presenta un reporte de ambos ojos y además nos va a dar una detección
de progresión en algunas áreas específicas que probablemente el HRT no tenga tanta sensibilidad en ese sentido. Nos va a dar además una impresión seriada que nos va a mostrar la progresión en estas áreas específicamente dañadas en un mismo paciente a lo largo del tiempo. Además, un sensador corneal para eliminar los artefactos de la birefringencia. Tiene una sensibilidad del 70% y una especificidad del 90% en la detección del daño glaucomatoso. Aquí podemos ver una gráfica en donde precisamente nos presentan las fotografías clínicas, el estudio funcional y un GDX con el paso del tiempo. Y podemos ir viendo cómo simplemente por las zonas más calientes, cómo se ha ido deteriorando este paciente con el paso del tiempo. En la capa de fibras el defecto cada vez es mayor y se ve reflejado campimétricamente más su fotografía estereoscópica. Yo creo que esta es una forma ideal de poder llevar un paciente con el método estructural como complemento del funcional, el que podamos obtener, el que tengamos cerca, con el que podemos disponer, además de la fotografía clínica y campimetría, nos va a permitir un seguimiento más adecuado de nuestro paciente. En este caso, hablando de las tomografías de coherencia óptica, se van a obtener algunas imágenes pseudohistológicas de la retina y de la capa de fibras nerviosas a partir de la luz láser diodo. En este se integra de entre 131.072 y 386.432 puntos, imagínense la sensibilidad para formar imágenes, de un corte transversal. Además, nos puede dar no solamente el estudio del nervio óptico, sino también de la capa de fibras retinianas. Nos va a mostrar un corte transversal en el caso del nervio óptico de la papila, en donde el lugar que se puede determinar desde el epitelio pigmentado, podemos hablar de la amplitud y la profundidad de este nervio óptico, y tiene una sensibilidad y especificidad del 80, una especificidad del 90 para podernos detectar daño glaucomatoso. Aquí podemos ver esta proyección justamente por qué se le llama pseudohistológica, una comparación de un corte histológico con una tinción de eucilina, en donde podemos ver que la capa de fibras es transpolable con bastante fidelidad del OCT a un corte histológico y la fotografía clínica se correlaciona perfecto, cosa que no pudiéramos hacer con un paciente vivo, evidentemente. Aquí tenemos una tabla de algoritmos en donde podemos ver algunas diferencias entre cada uno de los instrumentos con respecto a la comparación sin cálculos, el cálculo de la diferencia de grosor, cuántas visitas necesitamos para poder hacer un estudio confiable y qué peculiaridades tiene cada uno de ellos. Podemos concluir, sin detenernos mucho en este cuadro, que cada uno tiene una especificidad y una sensibilidad suficiente, sin embargo, no es comparable uno con otro y depende de la disponibilidad en sus centros de trabajo para poder elegir cuál es el mejor. Seleccionar dos imágenes cercanas y de buena calidad para comparar y valorar los valores de espesor de la capa de fibras, utilizar algunos de los algoritmos de progresión que ya contienen cada uno de los aparatos e interpretar en el contexto con el resto de los datos clínicos es lo que nos va a dar la clave para detectar la progresión estructural. En este caso, en el análisis tomográfico del OCT del iView nos da algunas áreas de defecto de la capa de fibras nerviosas. Si bien este aparato no nos analiza exactamente el nervio óptico, sí podemos detectar cambios importantes y áreas de anormalidad en la capa de fibras, que finalmente es uno de los factores predictivos de progresión más importantes, inclusive más que la amplitud del nervio óptico. Este es como se presenta la gráfica de este OCT iView, que además tiene la peculiaridad de que podemos hacer estudio de ángulo en condiciones de luz-obscuridad, además de estudios en la zona macular. La principal utilidad de estas tecnologías está en el seguimiento a largo plazo y en la detección del glaucoma en el periodo preperimétrico, que es en donde todos quisiéramos captar a nuestros pacientes. Actualmente la detección de los cambios anatómicos del nervio óptico precede a los funcionales, aunque el doctor García López ya nos dijo que a lo mejor estamos equivocados, y pueden demostrarse a través del mapa de desviaciones, el análisis de progresión, entre otros. La información que se obtiene debe usarse para complementar la evaluación clínica, esto es indudable. Como médicos necesitamos no sustituir el diagnóstico que nos puede dar una máquina con la integración del cuadro clínico de cada uno de nuestros pacientes, además de aprender a interpretarlos abriendo nuevos campos en el manejo del glaucoma. Por su atención, muchas gracias.